Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar el resultado de las tablas booleanas AND y OR. Se plantea la solución en un programa de 36 líneas. En la línea 3 se importa la librería Foundation.h de Objective-C. Objective es derivado del lenguaje C, por eso es compatible con C y también con C++. También se podrían importar librerías de estos lenguajes. Con Foundation podremos realizar operaciones de entrada y salida de datos, manejo de la memoria y usar funciones matemáticas, entre otras funciones más. Esta entonces es una librería general. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos. Esto permite crear programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuo, ya que el código fuente es reutilizable y estandarizado. Entonces, si usted tuviese el problema de crear, por ejemplo, distintas cuentas bancarias, usted podría crear la clase cuenta bancaria. Esta clase tendría los atributos de número de cuenta, saldo, fecha de creación, entre otros. Y tendría los comportamientos o los métodos de asignar saldo o actualizar saldo, realizar una transacción, calcular el saldo, etc. Y más adelante crear objetos que accedan a esta clase. De ese modo se podrán crear muchos objetos, es decir, muchas cuentas bancarias. Esto permite entonces ver cómo se reutiliza el código. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C, se va a usar dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. La interfaz iría en un archivo con extensión .h y la implementación en otro archivo con extensión .m, para luego ser importadas desde la clase principal. Y entonces de ese modo ser accedida varias veces. En este caso es un programa sencillo, entonces en un mismo archivo vamos a localizar la interfaz, la implementación y el main. Entonces en la interfaz lo que se hace es crear la estructura de un objeto, es decir, declarar las variables y los métodos o comportamientos. Y en la implementación lo que se hace es programar los métodos o implementar las funciones de la clase o el objeto. Vemos la interfaz en la línea 5 a 7. La interfaz va entre las directivas @interfaz y la directiva del compilador, la directiva @end, la directiva de finalización. Entonces, una vez se define la interfaz, vamos a dar el nombre a la clase. La clase entonces en este caso se llama tablas booleanas. Luego dos puntos y luego se hace referencia a la clase madre de Objective-C, que es NSObject. También está NSString. Luego entonces aquí vamos a declarar las variables de instancia, o variables generales o variables globales o atributos de la clase. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método que se implemente en la clase. Por eso es importante determinar qué variables van a ser generales y cuáles van a ser locales de cada método, es decir, que solo se usen en el método. Aquí se decidió crear las variables de instancia I y J de tipo entero. Estas variables solamente son controladoras de los ciclos for que vemos en el método de ejecutar. No era necesario hacerlas globales, se pudieron haber creado como variables locales en el propio método.
Sin embargo, este programa puede implementarse con otros muchos métodos más que usen ciclos for. Ahí entonces se vería la importancia de tener estas variables globales que puedan ser accedidas sin necesidad de declararse muchas veces. Entonces ya sabemos que este programa lo que hace es mostrar las tablas booleanas. Para eso se van a usar los ciclos for que recorran vectores o un vector. Vamos ahora a declarar el método de ejecutar en la misma interfaz en la línea 6. Para declarar un método en Objective-C, primero se indica el nivel de método, en este caso menos indica que es un método de instancia. Los métodos de clase irían con suma. Luego el tipo de valor que retorna el método. Este método no retorna ningún valor, solo muestra las tablas booleanas. Por eso el retorno es vacío, void. Y luego el nombre del método, en este caso lo llamamos ejecutar. Este método no recibe argumentos o parámetros o variables. Entonces, si recibiese variables y cada valor iría separado por 2 puntos, esa es la notación que se usa. Como no recibe parámetros, así dejamos la declaración. Ya tenemos la interfaz. Vamos a ver ahora la implementación, que es la programación de los métodos, o sea, el método de ejecutar. La implementación va entre las líneas 9 a 26, entre las directivas @implementation y la directiva de finalización @end. Lo primero que hace la implementación es importar la declaración, es decir, la interfaz. Para poder programar los métodos, todos estos métodos ya tienen que estar declarados, excepto un método que no es necesario declararlo, que es el que está entre las líneas 10 a 14. Ese es el método init o la función int, que es el constructor por defecto de las clases en Objective-C. Este constructor entonces es el que va a permitir inicializar las variables de instancia. En este caso la I y la J no es necesario inicializarlas, no son ni contadores ni acumuladores ni otro tipo de valor que necesite tener un valor inicial. Entonces no se declara ninguna, no se inicializa ninguna variable aquí en el constructor. Vamos ahora a ver el método de ejecutar, la función ejecutar entre las líneas 15 a 25. Esta función ejecutar entonces vemos que tiene como cabecera en la línea 15 el mismo prototipo de como se declaró en la línea 6. Pero como es un método, entonces va entre llaves de apertura y de cierre, y todo el código de esta función va entre las líneas 17 a 24. Este código es el que permite entonces mostrar las tablas booleanas. Básicamente lo que se hace es crear un vector con valores falso y verdadero y recorrer ese vector realizando todas las posibles comparaciones: verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, y usando los operadores booleanos de AND y de OR. Con simplemente hacer la comparación, la unidad lógica del computador arroja el resultado. Le invitamos a visitar la tutoría tablas booleanas en Turbo-C para entender más detalladamente cada línea de esta lógica. Allí entonces explicamos cómo funciona esta función o este bloque de código. Es similar a Turbo-C, ya que Objective deriva entonces de C. Entonces lo único que cambia en este caso es el uso de la función nslog, que es una función para mostrar información por pantalla. Esta función permite entonces mostrar información por pantalla y es propia de la interfaz o mejor del entorno de programación de Objective. Aquí hay que usar arroba antes de hacer referencia a texto o a variables de tipo texto o a cadenas de texto. El resto es similar a printf de Turbo-C. Ya vimos entonces el método de esta clase. Ya tenemos la clase lista con la interfaz y la implementación. Lo único que resta es crear los objetos que permiten entonces imprimir tablas booleanas. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 28 a 36. Entonces el main es el método de inicio del programa. Entre el main en la línea 30 vamos a
crear entonces un apuntador a la clase tablas booleanas, línea 30. Escribimos el nombre de la clase tal cual se declaró en la línea 5, tablas booleanas, luego asterisco y luego el nombre del apuntador. En este caso le pusimos OBJ. OBJ entonces es un apuntador a la clase tablas booleanas. Vamos a hacer que apunte a un objeto de la clase tablas booleanas. Para eso lo instanciamos. Entonces vemos que le vamos a asignar entonces una instancia de un objeto de la clase tablas booleanas. Entonces alloc lo que hace es reservar memoria dinámica. Init lo que hace es invocar el método constructor de la clase tablas booleanas. De ese modo OBJ ya estará apuntando a un objeto de la clase tablas booleanas. Y con OBJ ya podremos invocar los métodos o hacer cualquier manipulación de la clase. Observe que en Objective se usa los corchetes para invocar métodos o funciones. Entonces entre corchetes en la línea 32 ponemos el nombre del objeto o el apuntador, en este caso OBJ, seguido de la función a invocar. Esta función se va a llamar ejecutar. Y así, de manera sencilla, se invoca el método ejecutar que muestra las tablas booleanas. Ya sabe que si este método recibiera valores, cada valor va separado por 2 puntos en vez de coma. Y estos valores pasarían por referencia, ya que OBJ es un apuntador. Por último, en la línea 33 se invoca el método relays, que elimina la memoria dinámica creada. Objective tiene su propio manejador interno de memoria que limpia al finalizar cada programa la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita mostrar las tablas booleanas AND y OR. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías.